hizo la iglesia cristiana, la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo. Hizo cosas extraordinarias. Encontré que, por ejemplo, en el libro de los Hechos encontramos sanidades, encontramos resurrecciones, o sea, gente que se levantó porque alguien oró, encontramos milagros increíbles, pero no hay nada más significativo ni maravilloso que la conversión de personas, es decir, la transformación que tuvieron las personas. Eso es algo extraordinario. Una persona que se entrega a Dios y comienza una experiencia con Dios, sucederá algo extraordinario. Y algo que me llama la atención del Nuevo Testamento es la vida, la historia del apóstol Pablo, antes Saulo de Tarso. Su testimonio de conversión aparece 3 veces en el mismo libro de los Hechos. En el pasaje que hoy voy a compartir con ustedes, por ejemplo, lo narra Lucas. Lucas escribe el libro de los Hechos y narra la conversión, la transformación de Saulo de Tarso. Pero en otros 2 casos, en el mismo libro de los Hechos, Pablo mismo relata su conversión. Lo que llama la atención es que Lucas hubiese dicho, y se convirtió Saulo, y ahora es un gran apóstol. No, sino hay muchos detalles acerca del testimonio de conversión de esta persona, de Saulo. Y eso me llama mucho la atención. Y entonces concluyo de que la cosa más importante y extraordinaria en la vida cristiana es la transformación que Dios hace en nuestra vida. Ningún otro milagro se cuenta 3 veces en la Biblia, o por lo menos en el mismo libro de Hechos, por ejemplo. Ningún otro milagro se cuenta 3 veces, como la conversión de este hombre, Saulo, la transformación que Dios hace. Me parece que entonces la transformación, la conversión, la transformación de la vida de las personas es algo extraordinario. ¿Y por qué es algo extraordinario? Porque es un milagro. Yo quiero hablarles hoy de vivir el milagro de la transformación. Vivamos el milagro de la transformación. Es el título del sermón. Vivamos el milagro de la transformación. Ningún sistema en este mundo está capacitado para cambiar a las personas. Nada. No hay ni el gobierno, ni asociaciones civiles, ni tantas cosas cambiarán a los seres humanos. Nada. Se ha intentado. Revoluciones han venido. Y el pueblo, la gente, las personas siguen siendo las mismas personas, con sus mismos problemas. Pero hay alguien que vino a transformar la vida de las personas, de los seres humanos, y ese es Dios. Entonces vivamos esa transformación, experimentemos esa transformación, que solamente Dios lo puede hacer. Es un milagro la transformación. Y yo quisiera que pensáramos en eso precisamente. ¿Cómo vivir el milagro de la transformación? ¿Cuáles son las evidencias de esa transformación que Dios ha traído a nuestras vidas, a nuestro corazón? Miren, yo quiero que vayan conmigo, por favor, al texto bíblico, Hechos capítulo 9. Y vamos entonces a ver algunas evidencias de ese milagro de la transformación. Vaya conmigo a Hechos capítulo 9. Vamos a empezar leyendo los primeros 6 versículos. Ahí en sus Biblias, por favor. Hechos 9. Va a aparecer también en la pantalla. Dice así el texto. Voy a permitirme leer esta porción bíblica en la Nueva Versión Internacional, Hechos 9, 1 al 6. Dice así: mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús a quien tú persigues, le contestó la voz.
levántate y entra en la ciudad, que ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Interesante porción bíblica. Escuchen entonces con atención qué nos quiere enseñar Dios a través de esta experiencia de transformación, este milagro. Vivir el milagro de la transformación, mis amados hermanos, la primera enseñanza es esta. Vivir el milagro de la transformación es cambiar radicalmente. No hemos visto o no, el testimonio bíblico nos presenta varias conversiones de diferentes personas, pero esta es importante. Lo que sucede con Saulo de Tarso, después llamado Pablo, es algo extraordinario. Un cambio radical a partir del momento en que se encuentra con el Cristo resucitado. Miren, dice el texto que mientras tanto Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. ¿Para dónde iba Saulo? ¿A qué iba? ¿Se da cuenta de esto? Un hombre tiene mucha influencia, pide cartas y va a atraer a los cristianos, a meterlos a la cárcel, va a perseguirlos. Hay un odio profundo en su corazón contra aquellos que siguen el camino de Cristo. Ese es Saulo. Es un hombre que está dispuesto a todo para hacer caer, tropezar la iglesia naciente. Está dispuesto a todo. Y va para meterlos a la cárcel. O sea, hay un odio profundo en su corazón contra los cristianos. Ese es Saulo. Dice el texto que va para allá. Y luego el siguiente versículo, el versículo 3, en el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor, y él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La descripción que Lucas hace acerca de este hombre, de esta transformación, o por lo menos de la vida de este hombre, es muy gráfica. Note usted, mira cómo describe a Saulo. Lucas describe a Saulo como lo hacían los poetas romanos con los guerreros, como un caballo resoplando por la nariz el sentimiento de odio contra los enemigos. Así dice el texto. Saulo respirando aún amenazas de muerte. ¿Puede ver usted el odio del corazón de este hombre? ¿Puede usted ver lo que hay en su corazón? Y dice respirando. Y vuelvo a repetirle, Lucas está describiendo como lo hacían los poetas romanos con los guerreros, como un caballo resoplando por la nariz el sentimiento de odio contra los enemigos. Y nos resulta difícil entonces entender que este mismo hombre que está persiguiendo con tanto odio a los cristianos, después Saulo, Pablo, es azotado, es perseguido, es encarcelado, ofendido por el Evangelio de Cristo. Definitivamente sucedieron muchos cambios en su vida, cambios radicales. ¿Se da cuenta de esto? Vivir entonces el milagro de la transformación es cambiar radicalmente. ¿Cómo hacerle para quitar el odio, el resentimiento del corazón, todo aquello que está viviendo el ser humano por sus problemas, por las dificultades? ¿Cómo hacer para quitar eso y cambiar radicalmente como lo hacía o como sucedió en Saulo? Nadie lo puede hacer. Nadie. Solamente un encuentro con Dios. Al grado que Saulo ahora cambia radicalmente, es como cambiarse de ejército, cambiarse de bando. O sea, estaba yo aquí, de los que estaban persiguiendo, ahora me cambio del otro lado, porque ahora ese hombre apoya lo que antes condenaba. Ahora es luchar por lo que se combatía. Ahora es atacar en vez de no hacer nada
ahora es luchar y sufrir por causa de Cristo. Eso sí que es un cambio radical. La conversión, entonces, la transformación, es recibir luz en las tinieblas. Más adelante Pablo dice que él actuó de esa manera, o actuaba de esa manera, por ignorancia. Así que convertirse, transformarse por medio de Jesucristo, cuando Cristo hace esta transformación, es recibir luz. Luz de esa verdad en medio de una oscuridad, en medio de una conciencia dura, entenebrecida. La luz del Evangelio viene y te cambia radicalmente. ¿Se dan cuenta? Parece entonces que la transformación, que la conversión que Dios hace es encontrar un nuevo propósito. Escuche, si algo cambió Pablo, fue su propósito de vida. ¿Qué era el propósito de vida de Pablo? Destruir la iglesia cristiana. Él tenía un propósito, destruir el cristianismo. Ahora cambia tan radicalmente que se dedica a promover el cristianismo. Eso es cambio. Es más de la mitad del Nuevo Testamento, ¿quién lo escribe? Pablo. El cristianismo dio un giro después de la transformación de Saulo. Eso es cambiar radicalmente. Yo le pregunto, ¿usted en qué bando está? Yo le pregunto, ¿de qué equipo es usted? Yo le pregunto, ¿en qué camino está? Porque vivir la transformación es cambio radical. Y usted dice, pues no lo he visto, no he visto eso. Yo te pregunto, ¿dónde estás pues? ¿En qué camino estás? Definitivamente, la transformación, la conversión es cambiar. No se puede ser el mismo después de habernos encontrado con Jesucristo. No se puede seguir siendo los mismos. Es encontrar un mejor propósito. Y hay muchas personas hoy en día que no tienen propósito en su vida. No saben para dónde van. Hay algunos que tienen un propósito, pero es vano, pero es superficial. Pero en Cristo, en Jesucristo se opera un cambio que te ayuda a encontrar la razón maravillosa para vivir. Un día lo encontré yo. Y empezó ese proceso. Y yo quiero decirles que sigo en ese proceso. Pero me doy cuenta que este hombre cambió definitivamente. De un hombre que perseguía a un hombre que es perseguido después. A un hombre que hacía sufrir a tanta gente por el cristianismo, ahora él sufre por el cristianismo. ¿Se da cuenta de este cambio? Por eso, vivir la transformación es un asunto de conversión, pero radical. Una enseñanza más que nos muestra el pasaje es esta. Vivir el milagro de la transformación es sumisión a la voluntad de Dios. Es someternos a la voluntad de Dios. ¿Qué dice el texto? Cuando vino la luz del cielo, ¿qué es lo primero que dijo Saulo? ¿Se acuerdan? ¿Cómo dice? ¿Quién eres, Señor? Y entonces la voz del cielo le decía, yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo le pregunto, ¿a quién estaba siguiendo Saulo? A los del camino. ¿A quiénes entonces? A los cristianos, a los discípulos. ¿Pero qué le está diciendo Jesús? Que realmente a quién está siguiendo. ¿Se da cuenta de esto? Saulo está siguiendo a los cristianos, pero viene Jesús y le dice, no los está siguiendo a ellos, me está siguiendo a mí. Eso es extraordinario. ¿Se imaginan cuál es la idea? ¿Cómo está Saulo? Y dice Saulo, no, a ti no te estoy siguiendo. Yo estoy siguiendo a estos que trastornan el mundo. Y entonces dijo Jesús, no, a mí me está siguiendo. Cuidado con los que se meten con los cristianos, ¿verdad? Eso está diciendo. Si persigues a los cristianos, me estás persiguiendo a mí, dice Jesús. Y eso me recuerda a lo que Jesús en una ocasión dijo. Lo que no hacen con estos pequeños, a mí no me lo hacen. Y lo que hagan con estos pequeños, a mí me lo hacen. Eso es extraordinario. Ahora este hombre lo tenemos. Primero, ¿qué quiere, Señor?
se queda ciego. ¿Qué dice el texto? Que lo llevaron de la mano. Podemos imaginar a un poderoso y violento rabino con autoridad legal para maltratar a los cristianos. De pronto, postrado ante el Dios de los cristianos. ¿Qué nos indica eso? Que en Cristo la soberbia se doblega, el orgullo se quebranta, porque no podemos hacer otra cosa más que someternos a su voluntad. ¿Se da cuenta de esto? Por eso, aquellas personas eruditas, aquellos grandes hombres, aquellos hombres sobresalientes, con autoridad, cuando llegan a Cristo, se someten a su voluntad del Señor. En la iglesia, es la experiencia más maravillosa que vivimos. Escuche bien lo que voy a decirle. ¿Se han dado cuenta que aquí en la iglesia no le decimos, doctor, licenciado, contador, ¿qué más hay aquí? Arquitecto, jefe? ¿Decimos eso? ¿Sabe cómo decimos? ¿Cómo nos hablamos? ¿Cómo lo decimos? Hermano. Y cuando que tenemos más confianza hasta de tú, ¿no? Oye, tú. ¿No? Algo así. O sea, ¿saben qué está pasando? Que en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, todos nos sometemos a Dios y aquí no hay nadie más grande y alguien más chico. No hay nadie. Aquí todos somos iguales. Es la experiencia de una comunidad y de la transformación. El orgullo queda por un lado. La arrogancia queda por el otro lado. Porque vivir el milagro de la transformación es someternos a la voluntad. Chequen a Saulo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuándo Saulo va a decir, Señor, qué quieres que yo haga? ¿Se imaginan a Saulo? Ahí postrado ante el Dios al que él estaba siguiendo, al Dios de los cristianos. Y ahora ya no puedo ver, por favor, que alguien me guíe, que alguien me lleve. Eso es sumisión. Vivir la transformación es someternos. Ahora, hay personas que no soportan esa parte de la fe, esa parte del cristianismo. ¿Someterme yo a quién? ¿Se dan cuenta de eso? En Cristo nos doblegamos. Tú no puedes seguir con tu arrogancia. Tú no puedes seguir con tu orgullo. Tú no puedes seguir con tu soberbia. No puedes seguir así. Necesitas decirle, Señor, ¿qué quieres? ¿Quién eres? Y luego, ¿qué quieres que yo haga? No podemos ir de otra forma, hermanos. Y mire aquí el texto. En la iglesia del Señor Jesucristo, la conversión, la transformación, su evidencia es que das un giro de 180 grados y haces un nuevo proyecto de vida. Es como morirse y resucitar otra vez. Saulo, ¿se acuerdan cuántos días duró ciego? ¿Se acuerdan qué dice el pasaje? Duró 3 días. Lo mismo que el Señor Jesucristo estuvo muerto y sepultado y al tercer día resucitó. Saulo también estuvo con su ceguera 3 días. Entonces, ¿cómo volver a nacer? Ahí en esos 3 días, su ayuno, su humillación, podríamos llamarlo así, ahí estaba. Pero resucitó a una nueva vida, a lo que era Pablo ahora. La conversión, la transformación es doblegar el orgullo y resucitar como una nueva persona. No podemos seguir siendo las mismas personas altivas. Es someternos a la voluntad de Dios. Así lo hizo Saulo. No solamente eso, mis amados. Convertirse, la transformación, es vivir el milagro de transformación, es convertirnos en instrumentos de Dios. Miren lo que dice el siguiente texto. Miren, versículo 10. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas, en la calle llamada derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso, que está orando.
Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes, para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a los reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Oh, vivir el milagro de la transformación es convertirnos en instrumentos en las manos de Dios. Una evidencia de una transformación hecha en nuestra vida es que ahora somos instrumentos en las manos de Dios. Ahora, Ananías no quiere ir. Oiga, sabe exactamente quién es Saulo y no quiere ir. Por eso es que, ¿con quién tarda más el Señor? ¿Con los de afuera o con los de adentro? Mire, lo encontró en el camino y lo llamó y lo transformó. Pero ahora Ananías no quiere ir a discipularlo. Dice Ananías: yo ya sé quién es él. Y entonces, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no que manden a un diácono, no? O que manden a un maestro, o que manden a alguien más que tenga un poquito más de tiempo. Yo con Saulo, yo ir a verlo, entonces como que le dice Dios: ¿sabes qué? Tú vas a ir. Y Ananías tiene razón. O sea, es razonable, pero obedeció cuando el Señor le dijo que Saulo sería usado por él y que ahora le tocaría sufrir como aquellos a los que perseguían. Entonces, la conversión, una vez que somos transformados por Dios, somos una herramienta en las manos de Dios, mis amados hermanos. Tenemos que desechar ciertas actitudes que a veces ponemos de pretexto para no ser usados por Dios, para no hacer lo que Dios te está mandando a hacer. Si la vida es como manejar un carro a lo largo de una carretera, hay quienes viajan solos, sorteando los caminos y dificultades de su propia persona, alejados de Dios. Otros ya se tomaron la precaución de invitar a Jesús a su carro, pero lo llevan de copiloto, porque siguen manejando su vida y siguen controlando el volante, y va Jesús pero va al lado, y de vez en cuando le dicen: Señor, ayúdame. ¿Por qué no dejar que Él sea el que se siente en el volante y que sea Él quien conduzca tu vida? No, pero yo puedo hacerlo. Eres un instrumento en las manos de Dios como muestra de esa transformación que Dios ha hecho. ¿Se imaginan ustedes que Saulo hubiera dicho: no, que venga Pedro a discipularme, que venga Juan a discipularme, que venga un superapóstol a discipularme? ¿Ananías van a enviar? ¿Cómo creen? Hay hermanos que venga el pastor, que él sea el que me discipule. Pero que me discipule el hermano fulano de tal. Hermano, el hermano que está al lado tuyo puede enseñarte muchísimas cosas en tu caminar con Dios. Si tu opinión es otra, es que hay arrogancia y orgullo en tu vida. Pero el hermano que tiene quizás meses de haberse convertido y experimentar la transformación puede enseñarte mucho. A veces, hasta más de aquel que tiene 10 o 15 años de cristiano. Porque la transformación no es de años. No es por cuántos años llevas en el cristianismo, sino cuánto tú te has dejado transformar por Jesucristo cada día. No se trata de años. No se trata de cuántos años llevas en la iglesia. No se trata de eso, mis amados. Se trata de la disposición del corazón para que Dios empiece la transformación ahora mismo. Ananías fue y oró por Saulo. No quería ir porque sabía quién era. Pero cuando Dios le dijo que este hombre se convertiría en un instrumento en sus manos, entonces dijo: está bien, yo voy. Porque entonces Ananías se estaba convirtiendo en un instrumento en las manos de Dios para usar a Pablo, para bendecir y orar por Pablo. Hermanos,
Todos sabemos de Saulo. Y decimos, ¡qué gran hombre! Pero para que hubiera un Pablo, se necesitó de un Ananías. Que tuviera el valor para decir, sí voy, oro por él. Y cuando llegó, oró por él y recobró la vista. ¿Sabes? Cheque lo radical de la transformación de Saulo. Dice el texto, escuche bien, mire cómo dice. Ananías se fue, versículo 17. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo, hermano Saulo. Ananías ni siquiera sabía qué había pasado con Saulo, tenía miedo de ir y le dice, por fe, hermano, ya serás. No, por fe, hermano Saulo. Yo me imagino, dice Saulo, a ver, espérate, hermano tuyo. ¿Se da cuenta? Eso es fe. Ananías viene y le dice, hermano, bueno, ¿cómo le iba a hablar, no? Ahora, yo me pregunto, ¿no podía Ananías vengarse ahí? Por lo menos un pequeño discurso, pues. Ah, ¿verdad? Ahora sí, ¿verdad? ¿Qué tal cuando me perseguiste aquella vez, no? Yo no sé. Pero quizás pudo haberle dicho a Ananías, ¿sabes qué, Saulo? Te lo mereces así como está. Es más, me mandaron a orar por ti, pero no voy a orar otros 3 días más. Me lleva 3 días ciego. Ahí postrado, ahí, no sé, sin comer, sin nada. Ahí está Saulo. Y vienen ahí y le dicen, hermano Saulo. Miren, chequen lo que dice. Cuando llegó a la casa le impuso las manos y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado. Por si va a reaccionar que yo vengo por mi propia cuenta. O sea, el Señor que se te apareció me ha enviado para que recobres la vista. Y luego, y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo como escamas y recobró la vista, se levantó y... Eso es sorprendente. Una transformación radical. Se convirtió, escuche, Dios lo encontró, aceptó a Jesús en su corazón, como decimos ahora. En su corazón, reconoció que era pecador, reconoció a Jesús, que quien seguía era Jesús, lo recibió en su corazón, estaba ciego, entonces recobra la vista, sana, y dice, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Bautismo, pues de una buena vez, me bautizo. Eso es sorprendente. Eso solamente lo hace Dios. ¿En cuántos días vivió todo lo que algunos no quieren vivir en 3 años? ¿En cuántos días? 3 días. 3 días. Vivió el cristianismo como debe ser. Mi amado hermano, usted que está aquí, que es nuevo creyente, que está empezando a hacer esto, quiero decirle algo maravilloso. Está por suceder todavía, porque lo mejor está por venir. Es el inicio de una nueva vida que Dios ya empezó a hacer. Ese es el milagro de la transformación. Solamente Dios lo puede hacer. Y escuche bien, este hombre se recobró la vista, al instante se bautizó y habiendo comido, recobró las fuerzas. Y cheque el versículo, es el mismo, ¿no? El 19, ¿cómo dice? El 20, en voz alta, ¿cómo dice el 20? ¿Cuánto? O sea que pasó un año, tomó discipulados y todo, y se fue a discipular y a predicar. ¿Cuándo? Luego. Enseguida, dice el texto, y habiendo comido recobró las fuerzas. Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Eso es transformación. Ese es el milagro de la transformación. ¿Qué va a hacer usted? ¿Ya empezó el proceso de transformación? Vivir el milagro de la transformación es cambiar radicalmente. Vivir el milagro de la transformación es someternos a su voluntad. Y vivir el milagro de la transformación es convertirnos en instrumentos en las manos de Dios. Mi amado hermano, quizá usted esté pensando en este momento,
con mi vida no creo que tenga mucho futuro el Señor. Quizás esté pensando lo siguiente: tengo un pasado no muy bueno. Quizás esté pensando que con todo lo que ha vivido, ¿qué puede suceder? ¿Cómo vas a ser un instrumento en las manos de Dios? ¿Y cuántas cosas tienes? ¿Cuántas cosas ya hiciste? La experiencia de Saulo nos dice que sí se puede, porque el experto para transformar nuestras vidas es Dios. Y tu pasado, tus problemas, tus males, Dios los convierte en una bendición para que otros conozcan de Jesús. Saulo no tenía un pasado nada claro, era un pasado oscuro. Es más, hasta el nombre de Saulo a Pablo. Mis amados, Dios está esperando solamente tu respuesta. ¿Qué le vas a decir? Señor, ¿quién eres? Ya lo conoces, ahora dile, ¿qué quieres que yo haga? Póngase de pie y vamos a orar. Vamos a decirle a Dios: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Si ese es el deseo de su corazón, obviamente, dile a Dios: Señor,